finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, vamos a empezar, chicos. Tenemos una clase corta hoy porque estoy por hacer un viaje. Entonces voy a ir midiendo el tiempo y en una media hora vamos a tratar de avanzar antes de llegar a una carta muy importante que es la carta 23. Bueno, empezamos con la evocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento, como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devoción al afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos donde nos habíamos quedado, que era más o menos en esta slide, en donde el maestro le dice a Sinnett que lo ve poco convencido respecto a la profundidad que tiene la teoría de los ciclos. Entonces dice, la dificultad de explicar el hecho de que fuerzas no inteligentes puedan producir seres altamente inteligentes, como nosotros, queda superada por la progresión eterna de los ciclos y por el proceso de evolución, perfeccionando siempre su obra a medida que avanza. Entonces vamos a analizar esto con cuidado. Dice, aquí la contradicción aparente es que fuerzas no inteligentes puedan producir seres altamente inteligentes, lo que dice el maestro. Entonces él dice, esto se explica, esta aparente contradicción, queda superada por la progresión, sabemos que la progresión es un movimiento ascendente, eterna, de ciclos. Es decir, que se van cerrando ciclos y una vez terminado el ciclo, quedamos arriba de como estábamos, entramos en otro ciclo y volvemos a quedar arriba de como estábamos, etc. Entonces, la progresión eterna de los ciclos y el proceso de evolución, lo que hace es perfeccionar la obra a medida que avanza. Eso explica cómo es que las fuerzas no inteligentes puedan producir seres altamente inteligentes. Y continúa el maestro, dice, al no creer usted en los ciclos, resulta innecesario que aprenda aquello que solo le crearía un nuevo pretexto. Mi querido hermano, para combatir la teoría y para seguir argumentando sobre ello ad infinitum. Porque ya había comentado el maestro que el mood, el estado de ánimo occidental le encanta el debate y le encanta debatir y por lo tanto entrar en contradicción con todo. Entonces, esto solo lo utilizaría usted, querido hermano, para combatir la teoría, buscar otro lado flaco y seguir argumentando eternamente, ad infinitum. Ni tampoco fui nunca culpable de la herejía de que se me acusa con relación al espíritu y la materia. El concepto de materia y espíritu como totalmente distintos y los dos eternos jamás ciertamente podría haber entrado en mi cabeza, por poco que pueda saber de ambos, porque
Una de las doctrinas elementales y fundamentales del ocultismo es que los dos son uno, por lo tanto yo no pude haberlo explicado de esa manera, dice el maestro, y que solo son distintos en sus respectivas manifestaciones. Son dos manifestaciones de lo uno que al manifestarse dan la apariencia de estar separadas, pero que nunca dejan de ser manifestaciones de lo mismo. Y solo en las percepciones limitadas del mundo de los sentidos, donde estamos todos nosotros, lejos de carecer envergadura filosófica, pues nuestras doctrinas enseñan solo un principio en la naturaleza, espíritu-materia o materia-espíritu, y el tercero, la esencia de lo absoluto o la quinta esencia de los dos. Si se me permite utilizar un término erróneo en la presente aplicación, se pierde más allá incluso de la visión de la percepción espiritual de los dioses o espíritus planetarios. Bueno, aquí está corrigiendo entonces una aparente contradicción de la que fue acusado el maestro KH, argumentando que él nunca lo dijo de esa manera, que en realidad siempre ha visto que son dos manifestaciones de lo mismo, que en este caso es el uno. Este tercer principio, dicen los filósofos vedantinos, es la única realidad, porque todo lo demás es maya, puesto que ninguna de las manifestaciones proteiformes del espíritu materia o purusha y prakriti han sido jamás consideradas bajo otro aspecto que no sea el de ilusiones temporales de los sentidos. Voy a repetir. El famoso tercer principio del que ya habló en el párrafo anterior, dicen los Vedantas, es la única realidad. Y todo lo demás es maya, o sea, ilusión. Puesto que ninguna de las manifestaciones proteiformes del espíritu materia o de purusha y prakriti, que es lo mismo, han sido jamás consideradas bajo otro aspecto que no sea el de ilusiones temporales, de los sentidos, de los órganos de los sentidos básicos. Incluso en la filosofía, apenas esbozada de Isis, esa idea está claramente expresada. En el famosísimo libro del QT, que ya sabemos a qué se refiere, al espíritu se le llama la extrema sublimación de la materia y a la materia se le llama la cristalización del espíritu, es decir, son lo mismo, solo con diferentes grados de densidad. Entonces, repito, en el libro del QT, al espíritu se le llama la extrema sublimación de la materia, es decir, una materia sublimada, y a la materia se le llama un espíritu cristalizado. ¿No podría aportarse un ejemplo mejor que el sencillo fenómeno del hielo en el agua, el vapor y la dispersión final de este último? Inviertas el fenómeno en sus consiguientes manifestaciones y es como considerar el espíritu cayendo en la generación de la materia, es decir, en el hielo. Esta trinidad que va de vapor, agua y hielo, convirtiéndose en unidad, doctrina tan antigua como el mundo del pensamiento. Bueno, aquí continúa el maestro entonces de alguna manera dando cátedra sobre a Sinet. Bueno, esta teoría fue adaptada por algunos cristianos primitivos, los cuales la obtuvieron de las escuelas de Alejandría, e hicieron de ella el Padre o Espíritu generador, el Hijo o la materia, el hombre, y el Espíritu Santo o esencia inmaterial o el vórtice superior, el vértice superior del triángulo equilátero, idea que se encuentra todavía hoy en las pirámides de Egipto. Bueno, pasada esta descripción que hacen estos párrafos, pasa a otro tema. De modo que una vez más queda demostrado que usted malinterpreta por completo lo que yo quiero decir, cuando para abreviar empleo la fraseología habitual entre los occidentales. Es decir, al maestro le cuesta mucho encontrar las palabras occidentales y adecuarlas a sus explicaciones. Pero a mi vez tengo que hacer constar que su idea de que la materia no es más que la forma alotrópica temporal del espíritu, diferenciándose de él como un carbón de leña, como el carbón de leña, se diferencia del diamante. Es tan antifilosófica como anticientífica, tanto desde el punto de vista oriental como occidental, ya que el carbón de leña no es más que una forma de restos de materia, mientras que la materia per se es indestructible, tal como yo afirmo, coetánea del espíritu. Este espíritu que conocemos y podemos concebir, privado de Prakriti, Purusha, el espíritu es incapaz de manifestarse y por eso deja de existir. Se convierte en nada. Sin espíritu o fuerza, incluso aquello que la ciencia califica como materia sin vida, los denominamos como componentes materiales que alimentan a las plantas, jamás hubieran podido manifestarse en formas. Bueno, esto ya lo sabemos respecto al reino mineral. Hay un momento en la existencia de cada molécula y de cada átomo de materia en que por una u otra causa la última chispa del espíritu o movimiento de vida, déle el nombre que quiera, se retira. Es decir, hay un momento en la existencia de cada molécula, de cada átomo de materia que por una causa u otra, desconocida, la última chispa de espíritu o movimiento de vida se retira. En el mismo instante, con una rapidez que sobrepasa la ligereza del relámpago del pensamiento. El átomo o la molécula o una agregación de moléculas se aniquila para retomar a su pristina pureza de materia intracósmica. Es atraída hacia la fuente madre con la velocidad de un glóbulo de mercurio hacia la masa central. Acuérdense el mercurio, que es un metal que forma como pequeñas
pequeñas esferas, y estas cuando se acercan entre ellas se atraen, es lo que está diciendo aquí el maestro, la fuente madre se atrae a esa fuente madre como un glóbulo de mercurio hacia la masa central. Materia, fuerza y movimiento forman la trinidad de la naturaleza física objetiva, así como unidad trinitaria del espíritu materia es la naturaleza espiritual o subjetiva. El movimiento es eterno porque el espíritu es eterno, pero ninguna modalidad en movimiento puede concebirse a menos que sea en relación a la materia. Bueno, sigue explicando el maestro entonces las dudas que tiene Sinet a este respecto. Y ahora pasemos a su extraordinaria hipótesis de que el mal, con su consiguiente sucesión de pecado y sufrimiento, no es el resultado de la materia, sino que bien pudiera ser, tal vez, el sabio esquema del gobernador moral del universo. Por aceptable que usted pueda parecerle la idea, educado como lo está en la perniciosa falsedad de los cristianos, de que los caminos del Señor son inescrutables, para mí resulta totalmente inconcebible. Bueno, ya con esto ya sabemos más o menos el maestro cómo está tomando aquí la hipótesis de Sinet. Debo repetir de nuevo que los mejores adeptos han escrutado el universo durante milenios y que en ninguna parte han descubierto el más mínimo rastro de un maquinador tan maquiavélico, pero sí que han encontrado por todas partes la misma ley inmutable e inexorable. Debe usted perdonarme, por lo tanto, si me niego absolutamente a perder mi tiempo en esas especulaciones infantiles. Lo que para mí resulta incomprensible no son los caminos del Señor, sino más bien los de algunos hombres extremadamente inteligentes en todo, con excepción de alguna chifladura en particular como esta. Como usted dice, esto no es necesario que cree ninguna diferencia entre nosotros, personalmente, pero crea un mundo de diferencias si es que usted se propone aprender y me pide que le enseñe. Por mi vida que no puedo comprender cómo podría impartirle a usted nunca aquello que yo sé, si el mismo ABC de lo que conozco, la roca sobre la cual están incrustados los secretos del universo oculto, tanto en este lado del velo como del otro, es refutado invariablemente por usted a priori, es decir, superficialmente. Mi muy querido hermano, o bien nosotros sabemos algo o no sabemos nada. En el primer caso, ¿qué utilidad tiene para usted aprender, puesto que cree que le sabe mejor que nosotros las cosas? En el segundo caso, ¿por qué tendría usted que perder su tiempo? Usted dice que no importa nada de esas leyes en la expresión de la voluntad de un Dios inteligente, consciente, tal como usted lo piensa, o bien como constituyen los atributos inevitables de un Dios no inteligente e inconsciente, tal como yo sostengo. Y yo digo que todo importa, puesto que usted cree seriamente que esas cuestiones fundamentales de espíritu y materia y Dios o no Dios se hallan, por supuesto, más allá de nosotros dos, o en otras palabras, que ni yo, ni siquiera nuestros más grandes adeptos, podemos saber jamás lo que usted sabe. Entonces, ¿qué hay sobre la faz de la Tierra que yo pudiera enseñarle? Bueno, aquí está haciendo todo un diálogo filosófico para encontrar un poco entrampado a Sinet y que vea él entonces que por un lado tiene que respetar el nivel más elevado que tiene el maestro y le dice que ni los adeptos no han visto lo que él supone que existe, que es este Dios omnipresente, y por lo tanto entonces en lo que se cree es en estas leyes que permiten la creación del todo. Y entonces toda esta es una refutación sobre este sistema y le explica que sí va a haber diferencias entre los dos y él se rehúsa a hacer de lado la teoría que tiene para poder penetrar en los secretos que los maestros le confieren. Bueno, es muy bonita esta carta porque de alguna manera desmitifica mucho de lo que es el pensamiento occidental. Sinet representa el pensamiento occidental en general. Y entonces, por supuesto, pone la parte mitificada de lo que nosotros creemos que es de acuerdo a la religión con la que hemos crecido. Y el maestro va primero suave, pero luego más duro, para tratar de dejar de lado estas teorías y poder dejar un espacio para que puedan penetrar las otras teorías de los que sí son capaces de ver mucho más allá de lo que nosotros vemos, con los sentidos. Usted sabe que para leer, primero ha tenido que aprender las letras, dice el maestro. Sin embargo, quiere conocer el curso de los acontecimientos antes y después de los pralayas. Todos los acontecimientos aquí en nuestro globo, al comienzo de un nuevo ciclo, es decir, un misterio que se imparte en las últimas iniciaciones, como ya se le dijo al señor Sinet, porque mi carta para él sobre los espíritus planetarios fue simplemente incidental y como consecuencia, una de sus preguntas. Y ahora usted dirá que estoy saliéndome por la tangente. He hablado sobre cuestiones colaterales, pero no le he explicado a usted todo lo que quiere saber y todo lo que me pide que le diga. Me evado, como hago siempre, perdóneme por contradecirle, pero no se trata de nada de eso. Hay miles de preguntas que nunca se me permitirá que responda. Y sería una evasión si yo le contestara a usted de otro modo, como lo hago. Le digo que evidentemente usted no está capacitado para aprender porque su mente está demasiado repleta y no hay en ella un solo rincón vacío en donde no se levante un previo ocupante para luchar con lo que llega nuevo y arrojarlo fuera. Por lo tanto, yo no me vado, solamente le doy tiempo para reflexionar, para sacar conclusiones y aprender bien primero lo que ya se le ha dado antes de que usted se agarre o se aferre a otra cosa. Esta alegoría es sumamente interesante. La teoría de que la mente está atrincherada
y está totalmente cerrada y que no deja que entre nada nuevo y si entrara inmediatamente lo expulsa. Es una alegoría preciosa. Habría que leerla y releerla porque es muy bonita. Entonces vamos a repetir la mitad del párrafo. Le digo que evidentemente usted no está capacitado para aprender porque su mente está demasiado repleta y no hay en ella un solo rincón vacío en donde no se levante un previo ocupante, es decir, un comandante atrincherado para luchar con lo que llegue de nuevo y arrojarlo fuera. Por lo tanto, yo no me vado, solamente le doy tiempo para reflexionar, para sacar conclusiones y aprender bien primero de lo que ya se le ha dado antes de que usted se aferre a las cosas del pasado, es decir, a los condicionamientos. Como sabemos entonces, el conocimiento nuevo, que es rebotado, por así decirlo, de la estructura mental cuando la mente está trincherada, no se rebota completamente del todo, sino que queda una especie de franja y en esa franja permite la reflexión. Y nosotros podemos retomarlo una vez rebotado, no lo hemos aceptado, pero por lo menos lo tenemos bajo análisis. Y en ese análisis es lo que está de alguna manera proponiéndole el maestro que antes de ingresarlo, pues lo analice. Es la estructura que alguna vez vimos en un dibujo, ¿se acuerdan de lo que es el mundo interno de lo interno y el mundo externo de lo interno? Que es donde están las cosas suspendidas para análisis. El mundo de la fuerza en el mundo del ocultismo es el único donde va el iniciado más elevado para indagar los secretos de la existencia. Ojo, el mundo de la fuerza es el mundo del ocultismo y es el único a donde va el iniciado más elevado para indagar los secretos de la existencia. Ese mundo de la fuerza que mueve todo. De ahí que nadie más que un iniciado en esto, de estos, sepa nada de esos secretos. Guiado por su gurú, el Chela descubre primero ese mundo, después sus leyes, luego sus evoluciones centrífugas en el mundo de la materia. Llegar a convertirse en un adepto perfecto requiere muchos años, pero finalmente se convierte en maestro. Las cosas ocultas se han puesto de manifiesto y el misterio del milagro han huido para siempre de su vida. Este párrafo es bellísimo también. Vamos a repetirlo. El mundo de la fuerza es el mundo del ocultismo. O sea, el ocultismo descansa en este mundo. Y es el único donde va el iniciado más elevado para indagar los secretos de la existencia. O sea, el adepto más elevado, el iniciado más elevado, para indagar los secretos de la existencia, va a este mundo de fuerza. De ahí que nadie más que un iniciado sepa nada de los secretos que hay en esta fuerza. Es el único que puede llegar a esos secretos. Guiado por su gurú, el Chela descubre primero este mundo. Después de saberlo, de observarlo, de mirarlo, de percibirlo, después percibe sus leyes, las entiende, las comprende, las sigue, las estudia. Y luego las evoluciones centrífugas que se dan de las formas en el mundo, más las leyes que van sobre estas formas. Y esto produce entonces invariablemente un movimiento evolutivo. Entonces, luego de sus evoluciones centrífugas en forma de ciclos en el mundo de la materia. Esto resume todo lo que he dicho anteriormente. Llegar a convertirse en uno de los que pueden ver esto, es decir, a un adepto perfecto, requiere mucho tiempo, pero finalmente se convertirá en un maestro. Las cosas ocultas se han puesto de manifiesto para él, y el misterio y el milagro han huido para siempre de su vida. El misterio que nos dice que no podemos saber ciertas cosas simplemente porque no podemos saberlas, y el milagro que nos dice que hay cosas más allá de lo natural o sobrenaturales, han huido para siempre de su vida cuando la persona es capaz de observar la realidad real de las cosas. Él ve cómo conducir la fuerza en esta o en aquella dirección para producir los efectos deseados. Él, el Chela. Las propiedades secretas químicas, eléctricas u ódicas de las plantas, hierbas, raíces, minerales, tejidos, animales, le son tan familiares como las plumas de sus pájaros, como las plumas de los pájaros son para usted. Recordemos que es ornitólogo Hume. Y ya falta poquito para terminar esta carta. Ese es el último slide. Dice, ningún cambio en las vibraciones etéricas puede escapársele al Chela que observa. Él aplica su conocimiento y el milagro se produce. El milagro obviamente es un sarcasmo. Y el que empezó repudiando la misma idea de que el milagro es posible, es catalogado enseguida como un hacedor de milagros. O bien es adorado por los necios como un semidios, solamente porque conoce esas leyes y las presenta como milagros. Repudiado por los todavía más necios como un charlatán. Bueno, es decir, eso es lo que pasa en el entorno de la humanidad que hemos creado. Y para demostrarle hasta qué punto el ocultismo es una ciencia exacta, permítame que le diga que los medios de que nos valemos se nos dan hasta el último detalle en un código tan antiguo como la humanidad. Pero cada uno de nosotros tiene que empezar desde el principio, no desde el final. Nuestras leyes son tan inmutables como las de la naturaleza y eran conocidas del hombre una eternidad antes de que este arrogante gallo de pelea que es la ciencia moderna hubiese sido empollado. Aquí hace una alegoría muy interesante de lo que es la ciencia moderna. Es como un gallo de pelea, arrogante, y esa es la ciencia moderna.
Si no le he dado a usted el modus operandi, ni he empezado erróneamente por el final, al menos le he demostrado que nosotros construimos nuestra filosofía sobre experimentación y deducción. A menos que usted se prefiera cuestionar y discutir ese hecho, igual que ha discutido todos los demás, aprenda primero nuestras leyes y eduque sus percepciones, mi querido hermano. Domine sus poderes involuntarios y desarrolle su voluntad en la dirección correcta, y se convertirá en un instructor en lugar de un estudiante. No le niego lo que tengo derecho a enseñar. Yo mismo tuve que estudiar durante 15 años antes de llegar a la doctrina de los ciclos, y tuve que aprender primero las cosas más sencillas. Pero hacemos lo que podemos, y sea lo que pase, confío en que no tendremos que argumentar más, lo cual resultará tan inútil como penoso. Bueno, con esto se acaba esta carta en donde el maestro está corrigiendo muchas de las percepciones que tienen los dos receptores de sus enseñanzas. Entramos en la complicadísima carta 23. Esta carta es presentada de una manera peculiar acerca de preguntas, dice, incluidas en el presente y pidiendo disculpas por la cantidad. Envía unas cuantas preguntas, bueno, unas cuantas, un montón. Quizá será usted tan amable de examinarlas de cuando en cuando y contestarlas de una en una o de dos en dos según el tiempo que disponga. Memorándum. Cuando sea oportuno, le ruego que envíe a CINET aquellas notas inéditas del Piaz Levi con las anotaciones de KH. Memorándum. Cuando sea oportuno, le ruego que envíe a CINET aquellas notas inéditas del Piaz Levi con las anotaciones de KH. Se enviaron hace tiempo a nuestro amigo Jaco. Eso dice entonces todo el prolegómeno de la carta 23. Por lo tanto, pongo aquí un poco del famoso del Piaz Levi, porque no tenemos el contacto para saber qué es lo que el maestro KH dijo del Piaz Levi, pero seguramente algo importante por las características que tiene este personaje. Entonces, el Piaz Levi, la biografía es enorme. Ponemos aquí la 54. Viajó a Londres, conoció al famoso doctor Edward Blower Linton, famoso, porque es el que escribió Zanoni y el Maitre Rosacruz, su obra más conocida, que convirtió en su amigo y introdujo en los círculos de Rosacruces. Alentando por una amiga de este iniciado de alto grado, intentó ser a través de una serie de invocaciones. En el transcurso de las mismas, el fantasma de Apolonio de Triana se le apareció indicándole el lugar de Londres, donde podrá encontrar su Nicterum. Ves el relato de la estancia de Ahmed Rituel en la How the Magic, en las páginas 123. Con todo, el Piaz Levi sigue siendo contrario a las experiencias de magia. Cuando más tarde tuvo algunos discípulos, les hizo prometer que no intentarías jamás la más mínima experiencia y que se ocuparan más de la parte especulativa de la filosofía oculta. Bueno, Balzac, el famoso Balzac, está considerado como uno de los fundadores del realismo de la literatura europea. Todos lo sabemos, el famoso el Honorio de Balzac. Conoció al gran amor de su vida, Evelina Hanska, condesa de origen polaco. Tras quedarse viuda, Balzac trató en vano de casarse con ella. Después de varias tentativas, logró el propósito el 14 de mayo de 1850, pero pocos meses después murió. De vuelta a París, el Piaz Levi publicó un libro sobre esto, La Sourier de Meudon, que está dedicado a la viuda de Balzac. Y es una obra clásica para los que la conocen. Yo no he podido ni conseguir ni leerla, pero entonces se comenta mucho en la biografía del Piaz Levi. El 29 de agosto del 62 apareció Flaves de Símbol, sobre la cual el Piaz Levi analiza los símbolos pitagóricos y los evangelios apócrifos del Talmud, etc. A menudo frecuentaba de incógnito las reuniones espiritistas para documentarse. Pierre Cristin, autor de la extraña novela L'Homme Rouge de los Tuileries, fue vecino y amigo del Piaz y aprovechó sus conversaciones con sus lecciones benévolas. En el 63 murió Luis Lucas, químico iniciado en los secretos de Hermes y discípulo de Brodsky, y amigo del Piaz. Sus escritos contienen la primera síntesis científica que combina ciencia oculta y ciencias experimentales. Bueno, de ese calibre es el Piaz Levi del que tanto se habla en estas obras. Entonces hay aparentemente una biografía de él, hay notas inéditas del Piaz Levi, o sea, inéditas que no están editadas, y tiene anotaciones de KH. Bueno, ese debe ser una obra importantísima a la que no tengo acceso y quién sabe dónde esté. Pero aquí se hace referencia a ella hace 150 años, es decir, existe una obra donde el Piaz Levi pone notas inéditas, es decir, que nunca publicó, y el maestro KH hace anotaciones a todas las cosas que Piaz Levi dice. Como no tenemos acceso a la obra, bueno, yo les pongo aquí toda la historia, por lo menos una parte comprimida de la historia del Piaz, para que sepamos entonces el calibre de la persona de la que estamos hablando. Y dice que se enviaron al amigo Jaco. Bueno, luego sigue la parte 1 romano. Dice, hay una alusión muy interesante en su última carta cuando le habla de Hume. Usted menciona ciertas características que trajo consigo de la última encarnación. ¿Tiene usted el poder de examinar retrospectivamente las vidas anteriores de las personas actualmente vivas e identificarlas? Se le pregunta. En ese caso sería una curiosidad personal fuera de lugar pedirle algunos detalles de las mías. Bueno, con esto arranca entonces la carta 23A. Y aquí aparecen entonces una serie de preguntas. Dice, todos nosotros traemos algunas características de las encarnaciones pasadas, es inevitable. Desgraciadamente, algunos de nosotros lo tenemos. En cuanto a mí, no me gusta utilizarlo.
Hombre, conoce de ti mismo, reza el oráculo de Delfos, no hay nada fuera de lugar, etcétera, etcétera. Pero luego viene el 2 romano, que es donde vienen realmente las preguntas más complicadas. Y aquí aparece una lista de preguntas que pone Barker para que nosotros primero pone las preguntas y luego las respuestas, que son súper extensas. Entonces, por ejemplo, vemos la primera pregunta que dice: ¿hay alguna manera de explicar lo que parece ser una curiosa aceleración del progreso humano en los últimos 2000 años? Si se lo compara con la condición relativamente estacionaria de la gente de la cuarta ronda hasta el comienzo del progreso moderno, es la pregunta. Y luego viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, todas ellas. No las voy a tocar así. Yo las voy a tocar de otra manera, es decir, la carta 23B, en donde vienen las 72 respuestas de cada a las preguntas de la carta 23A. Entonces pongo la pregunta que aparece acá y luego entonces ensayo la respuesta, para que nosotros podamos combinar pregunta por pregunta y respuesta por respuesta y verlas de alguna manera vinculadas. Algunas preguntas son muy largas. Por ejemplo, la tercera que lleva muchísima información. Entonces nos vamos a quedar en la primera, que es esta, y es la misma que había yo leído hace un momento, pero que ya no nos va a dar tiempo de profundizar porque prácticamente ya vamos a terminar la clase. Dice, entonces la pregunta es la siguiente: ¿hay alguna manera de explicar lo que parece ser la curiosa aceleración del progreso humano? Es decir, cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, por lo menos la que cuentan los antropólogos, se divide en un montón de eras y tenemos el Paleolítico superior, o la última parte del Paleolítico, que sería hace antes de 10.000 años, y luego lo que es ya el Neolítico. Y en el Neolítico, según la antropología, entonces empiezan a pasar una serie de cosas. En el Homo faber, el hombre capaz de hacer herramientas, se erige como la gran parte de la raza que va a sobrevivir por encima de los Australopithecus, que eran hombres mucho más robustos y que normalmente luchaban contra las presas y cazaban a través de cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, muchos de los fósiles que se encuentran son hombres muchísimo más grandes y fuertes, pero llenos de fracturas y cosas que normalmente tenían al estar tan expuestos a este tipo de prácticas. En cambio, el Homo sapiens en su variedad Homo faber, pues hace lanzas, ondas, flechas, arcos, y eso le permite, sin acercarse al peligro, obtener lo que requieren para su comida. Entonces, por eso lo que dice es que, como en los últimos 2000 años, a partir del nacimiento de Cristo, hay una curiosa aceleración del progreso humano. Empieza todo a multiplicarse. En los últimos 2000 años, si se le compara con la condición relativamente estacionaria de la gente de la cuarta ronda hasta el comienzo del progreso moderno. Esa es la pregunta, una pregunta pues fuerte, interesante, hecha por una persona culta de hace 150 años, y el maestro empieza a contestar aquí. Bueno, pues ya veremos. Todo esto lo contesta con mucho detalle. Esta es la pregunta 1 y entonces esta es la respuesta a la carta 23, parte 2. La última parte de un ciclo muy importante, dice el maestro, para empezar. Eso, está hablando de la cuarta ronda. Esta es la última parte de un ciclo muy importante. Cada ronda, cada anillo, así como cada raza, tiene sus ciclos mayores y menores en cada planeta por los que pasa la humanidad. Esta es la primera parte en donde da la primera explicación el maestro de lo que se le está preguntando. Nuestra humanidad de la cuarta ronda, vean ustedes lo que dice aquí: cada ronda, cada anillo, así como cada raza, tiene sus ciclos mayores y menores. Bueno, luego sigue. Nuestra humanidad de la cuarta ronda tiene su propio gran ciclo, y así también lo tienen sus razas y subrazas. La curiosa aceleración que usted menciona se debe al doble efecto del primero, el principio de su curso descendente, y del último, el ciclo menor de vuestra subraza, apresurándose hacia su vértice. No olvide que, si bien ustedes pertenecen a la quinta raza, no son más que una subraza occidental. A pesar de sus esfuerzos, lo que ustedes llaman civilización se limita solamente a esta última subraza y a sus ramificaciones en América. Al irradiar por todas partes su decepcionante luz puede parecer que proyecta sus rayos a mayor distancia de lo que lo hace en realidad. No existe aceleración en China, y en cuanto a Japón, ustedes no hacen más que una caricatura. Bueno, la primera parte de la respuesta, pues ya vimos la fuerza con la que el maestro empieza a complicar la pregunta que está haciendo, que se le está haciendo, y eso lo vamos a ver con más detalle. Quiero que lo veamos con mucho detalle. Nos vamos a ir muy lento en las respuestas para tratar de ver cómo, a través de la respuesta, el maestro trata de modificar la forma como se le pregunta para dar la respuesta que pueda dejar satisfecho a aquel que la hace. Recordemos que antes de estas preguntas no había prácticamente ningún acercamiento a la realidad ocultista, o sea, no se conocía nada.
Por lo tanto, entonces, los maestros son tan tajantes para tratar de romper las ataduras del pasado antiguo para que la gente entonces pueda entender que en realidad es muchísimo más complicado todo lo que se está enseñando a lo que la gente puede en un momento determinado aprender. Bueno, por razones ya que ya les comenté al principio, por eso es que empezamos en punto para poder tener media hora nada más porque tengo que tomar un avión. Pero la que sigue ya arrancamos con calma, todo esto lo vamos a ver con mucho detalle. Vamos a ir a otra velocidad para poder ir analizando todo lo que el maestro dice aquí y una vez desmenuzado podamos entonces tratar de interpretar la manera como el maestro se esfuerza en contestar las preguntas que se le hacen. Voy a dejar de compartir y les pido otra vez una disculpa por hacer la clase tan corta. Yo